o las bases del matrimonio de una forma bastante rápida y no muy profunda, hemos podido contemplar lo que le pasó a la primer pareja de seres humanos, y nosotros hemos heredado un virus, una infección, y el matrimonio desde luego fue afectado, habiendo sido la primera institución que Dios estableció. El matrimonio fue infectado. Y la razón por la cual hay tantos divorcios, tantos desavenencias, encontramos revistas como Cosmopolitan y telenovelas ricas y famosas donde encontramos testimonios, pues es que voy a buscar otro hombre porque con el que tengo no me hace feliz. O voy a buscar otra mujer porque la que tengo no me hace feliz. Cuando estamos tan desubicados mental y emocionalmente al expresar este tipo de vocabulario, porque muestra qué grande es el ego del ser humano. O sea, cuando te casas, no te casas para que la otra persona te haga feliz, porque si te casas con ese motivo, siempre vas a ser infeliz. Síganme con mucho cuidado, porque la fuente de la felicidad no es mi esposa, ni tu esposo, ni nuestros hijos, es Dios. Entonces, si la persona con la que tú vives te está haciendo infeliz, es porque ella te está afectando tu felicidad con Dios, que esto es imposible. Entonces, si tú tienes una correcta relación con Dios, no importa que el mundo se caiga a nuestro alrededor, mantenemos la paz y el gozo. Porque no puede depender de ningún ser humano nuestra felicidad y nuestro gozo y nuestra paz interior más que de Dios. Entonces el matrimonio fue infectado, y por esta razón también muchos matrimonios, por no entender cuáles son las responsabilidades y las funciones del varón y las funciones de la mujer, han confundido el versículo de Gálatas 3:28. Pues delante de Cristo no hay griego, ni judío, ni gentil, ni hombre, ni mujer. Y entonces hay un movimiento increíble dentro del cristianismo también, que las mujeres dicen es que somos iguales que ustedes. Y por eso podemos ser luchadoras, soldados, aviadoras, boxeadoras. ¿Y en qué otra área no se han metido las mujeres? Con esa actitud es que somos iguales que ustedes. Discúlpame, no somos iguales. Somos iguales delante de Dios, pero no en funciones. Esto es muy importante. No en funciones. El hecho que la mujer haya sido creada y sacada más refinada que nosotros, fuimos hechos de lodo, ¿verdad? Material brusco, y la mujer Dios la saca ya de un material más refinado que éramos nosotros, les da a ustedes una posición más privilegiada que a nosotros, los hombres. Y por eso toda la Biblia es continuamente la exhortación, trata a la mujer como un vaso más frágil. Primera de Pedro 3:7, más frágil que ¿qué? Que tú y yo. Entonces, cuando comienza el hombre a entrar al cristianismo y a estudiar la Biblia, comenzamos a aprender cómo es la mujer, y somos diametralmente diferentes. Las mujeres por todo chillan. Exagerando un poco, ¿verdad? Las mujeres, miren, ya 7 días al mes tienen cambios de hormonas en su famosa menstruación. Y durante esos 7 días ni te atrevas a decirle nada. En esos 3 días tampoco la toques. En las leyes de la higiene en Levítico, Dios prohíbe las relaciones sexuales durante el tiempo de la menstruación. Es increíble las leyes que Dios nos ha dejado en la Biblia, civiles, morales, de ética, de conducta, de higiene. Es increíble este libro. Entonces, más vale que le hagamos caso a Dios, ¿verdad? Son 7 días en que la mujer cambia su temperamento, chilla porque voló la mosca, se vuelve hipersensible, aprensiva, lávale tú los pañales a los niños, llévatela a comer, hazle tú el desayuno, ¿verdad? Entonces, cuando comenzamos a conocernos el uno y el otro y ver nuestras debilidades y nuestras fortalezas,
es cuando comenzamos a vivir para los demás. Entonces me caso para conocer a esa persona que es completamente diferente a mí. Las mujeres son detallistas, hipersensibles, frágiles, etcétera, etcétera. Nosotros somos completamente diferentes. Por ejemplo, una mujer es romántica, y cuando un hombre entiende que el romanticismo es como una chimenea que hay que echarle leña y mantener la leña prendida, vas a aprender algo. ¿Cuántos de ustedes ahorita a la salida le abrieron la puerta de la portezuela de su carro a su mujer para que se subiera? ¿Cuántos le dijeron, pues ahí échate donde puedas? No, ya lo sabe, ella ya sabe que se suba por donde pueda. Si nosotros mantenemos esta caballerosidad que la Biblia nos enseña a tener, vas a mantener tu matrimonio vivo. ¿Cuántos de ustedes fue la última vez que le regalaron flores a su esposa? No me lo digan. Hermano, desde la luna de miel. Es que ya saben, ¿cuántos de ustedes le dicen a su esposa, te quiero? Por lo menos una vez a la semana, mínimo. No, hermano, ya lo sabe, ¿para qué le digo? Todos estos detalles que parecen, escuchen esto, insignificantes para nosotros, para ellos son importantes. Entonces, ya no solamente te encierras en yo, ya lo sabe, ¿para qué le tengo que decir? Y que se suba por donde puede. En la cajuela sí cabe que se suba a la cajuela. Comenzamos nosotros al tener esta actitud de vivir y de interesarnos en ellas y pensar menos en nosotros, no nos imaginamos cómo nos bendice Dios. No tienes idea cómo bendice Dios tu matrimonio. Porque eso es lo que Jesús hizo. Yo no vengo a que me sirvan, vengo a servirlos. Y mayor es el que sirve que al que le sirven. Entonces, si esa actitud de Jesús la iniciamos y la practicamos con nuestro prójimo más cercano que nuestra esposa, de ahí vienen todas las bendiciones de tu vida, de tu paz, de tu prosperidad, de tu felicidad, de tu familia. No nos imaginamos cómo bendice Dios un matrimonio que vive en santidad. Pero la responsabilidad es de nosotros los varones para comenzar. En Génesis capítulo 3 hay una maldición que continúa, porque muchas veces dicen, es que ya no hay maldiciones para el ser humano, discúlpame, hasta Apocalipsis 22 dice la Biblia, quitaré la maldición. ¿Cuál es la maldición de la cual somos libres? Gálatas 3, de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque ya no somos maldecidos por no cumplir la ley, porque alguien la cumplió en nuestro lugar. Pero estas maldiciones del huerto del Edén prevalecen en muchos matrimonios, y cuando nos convertimos comenzamos a combatir con esta tendencia maligna, llámale maligna, que existe en el hombre y la mujer. Veamos qué es lo que existe en la mujer desde hace siglos de siglos, en Santa Rita de Casia, en las monjitas, en las que tú quieras. Siendo mujer existe esta tendencia. Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a los hijos, y tu deseo será para tu marido, pero él, en el original hebreo dice, él es el que debe gobernar o enseñorearse de ti. ¿Cuál es la maldición que las mujeres han heredado? Cristianas, no cristianas, hindúes, árabes, etcétera, etcétera. La mujer trae en lo más íntimo de su naturaleza la tendencia de gobernar al varón. Porque ahí está en todas las mujeres. Y la maldición del hombre es la tendencia que tenemos de evadir nuestra responsabilidad y dejársela a la mujer. Tú enséñales a los niños de la Biblia, tú edúcalos. Yo nada más vengo aquí, como dice Eufemia, ¿verdad? Échame los 2 pesos, paga el gasto y la luz. Con la famosa canción. Te la sabes de memoria, seguro. Entonces el hombre
ha creído, no, pues yo trabajo y yo me desvelo y trabajo 10 horas, etcétera, etcétera, y tú encárgate de todo. Es que no es por ahí. Esta es la razón por la cual ellas se hartan, se cansan de nosotros, porque creemos que con solo proveer es toda nuestra responsabilidad. Y el hombre, por evadir la responsabilidad del liderazgo, que vamos a ver que Dios nos entregó a nosotros, ahora hay mujeres pastoras, mujeres gobernantes, matriarcados, pero tanto en el hogar como en el gobierno, como en la casa, en la iglesia, el gobierno, Dios se lo entregó al varón. Y hay una discusión teológica de los siglos, ¿verdad? Sobre todo desde hace 50, 60 años, que la mujer ahora, sí, no hay ningún problema. Oiga, hermano, ¿usted qué piensa de las mujeres pastoras? ¿Qué piensa de las mujeres presidentas de la república? ¿Qué piensa usted de los matriarcados? Apúntalo, la voluntad de Dios es directiva y permisiva. Dios no es su voluntad que en tu casa mande la mujer, sino que tú y yo seamos los líderes. Y vamos a ver que no es un liderazgo autoritativo, por eso se rebelan ellas. Dios quiere que en la casa sea el varón el responsable, que en la iglesia sea el varón el responsable y en los gobiernos el responsable. El hecho que haya mujeres pastoras, matriarcado y líderes civiles en los gobiernos es porque Dios lo permite, pero no es su voluntad. ¿Es la voluntad de Dios el divorcio? Claro que no. Dios odia el divorcio, dice Malaquías, pero Dios lo permitió y le dijo a Moisés: Moisés, te doy estos papeles, te doy carta de divorcio, y por la maldad del hombre es tan grande que hay matrimonios tan tóxicos que si no se separan se van a matar entre los dos. Entonces Dios permite el divorcio, no es su voluntad que haya divorcios, pero Dios permite los divorcios por la dureza y la maldad del corazón humano. Entonces, si en una iglesia no hay líderes, Dios levanta mujeres, pero no es su voluntad. Y gracias a Dios por muchas mujeres que yo conozco, pastoras, que hacen muy buen papel. Pero si hay un hombre o está casado con un hombre, es el hombre el que tiene que tomar el liderazgo. No es la voluntad de Dios que la mujer sea la líder, se lo dio al varón. Y veamos en Génesis capítulo 3, versículo 8: oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó Dios a la mujer. ¿Eso dice? Ni en la Biblia del Mormón dice eso. Un momentito, ¿quién pecó primero? Entonces, ¿por qué Dios llama al hombre? ¿Por qué Dios llama al hombre? Porque desde antes del pecado a él le dijo los mandamientos. No, Eva nunca oyó lo que Dios le dijo a Adán. Adán se lo transmitió a Eva, pero Dios se lo dijo directamente a Adán. Adán, tú cuida el huerto, tú ponle el nombre a los animales, tú guarda el huerto, tú responsabilízate. Y la mujer dice en 1 Corintios 11, fue sacada del varón y no el varón de la mujer. Entonces vemos que desde el principio Dios llama al hombre cuando fue ella la que pecó primero. ¿Por qué? Porque Dios hace responsable al varón de todo lo que pasa en la casa. Que hay problemas en la casa, ven para acá. Oye, pero es mi esposa. Es que a ti te hice el responsable. Tú eres el sacerdote de tu casa, el líder de tu casa, el director de tu casa, el proveedor de tu casa. A ti, Pancho Pantera, eres la persona que yo voy a responsabilizar. Así que si no entendemos esto los varones, nunca podremos ser bendecidos por Dios. Es nuestra responsabilidad. Ven para acá, Adán. ¿Dónde estabas? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Y qué dijo Adán? Esta que me diste. Desde ahí hasta nuestros días, esa es la respuesta del varón. Pues tú enséñales, tú la disciplina, tú exhorta a los niños, tú por aquí, por allá, y echamos toda la responsabilidad a las mujeres,
cuando la responsabilidad de la mujer es completamente diferente a la que nosotros debemos de manifestar. Veamos entonces nosotros claramente que fue al varón a quien Dios le advirtió no comer del conocimiento del bien y del mal de la fruta. Número 2, fue el varón a quien Dios le ordenó cultivar y cuidar el huerto del Edén. Fue al varón a quien Dios le dio la autoridad de nombrar o ponerle nombre en la Biblia a alguien implica autoridad. Él le dio nombre a todos los animales y después Adán le enseñó a Eva cómo se llamaban los animales. Y finalmente Dios le dio al varón una mujer y no a la mujer un varón. Entonces vemos nosotros claramente las funciones que Dios establece desde el principio y desde antes de la creación. Esta responsabilidad y liderazgo no significa nunca, jamás que somos superiores a ellas. Nunca, nunca, nunca. Somos los dos coherederos de la gracia de Dios. Simplemente lo que Dios quiere es lo siguiente: donde manda capitán no gobierna marinero. En un barco no puede haber dos capitanes. Vámonos al norte, no, vámonos al sur. ¿Qué pasa con los marineros? Se confunden, aquí le hacemos caso. No, pues ibas a la fiesta, la mamá, no, pues vayan a la fiesta. No, pues no hagas estas cosas, y la mamá contradice lo que el papá dice. Y cuando hay este choque de opiniones entre el hombre y la mujer, es cuando los hijos crecen desorientados, inseguros, dudosos, temerosos, porque no saben a quién seguir. Y cuando se acaba imponiendo la voluntad de la mujer, vienen juicios bien grandes de Dios en ese matrimonio y en esa familia, porque se ha violado completamente el diseño original, que es de la familia, que el hombre es el responsable delante de Dios. Adán tenía que comunicarle de la advertencia de no comer a Eva y no al revés. Dios llama al hombre y no es a la mujer a quien hace responsable del pecado. Y estos roles son corrompidos completamente, como lo acabamos de ver, cuando el hombre evade su responsabilidad. Y desgraciadamente ahora, ¿quiénes son la mayor parte de los discípulos de Cristo? Mujeres. Es increíble. Las mujeres llenan las iglesias porque el hombre es macho camacho. Y el hombre cree que sus responsabilidades son otras cosas. Y esta concepción es la que nos hace, es la que nos autodestruye a los varones. Hace algún tiempo llevamos una pareja, íbamos de México a Cuernavaca, y ahí yendo por Tres Marías. En Cuernavaca es un lugar bastante frío también, y más en tiempo de invierno. Yo iba atrás sentado y adelante iba manejando, le voy a llamar Pancho Pantera, con su esposa. Él un hombre como de 1,85 de estatura, fuertote, grandote, bigotón. Y la esposa chiquita, así flaquita toda. Y hacía un frío y él traía una chamarrota de borrego así. Yo nada más vi que la muchacha le hacía ¡ay! Del frío. Y venía yo atrás de ellos sentado y dije: ¿hasta cuándo este barbaján se va a quitar la chamarra y la va a tapar a su esposa? Y no me le hacía así a la esposa de... Gracias a Dios que yo no le quise llamar la atención enfrente de ella. Nos paramos en la gasolinera y lo acompañé, y entonces le dije: oiga, don Pancho, ¿no estás viendo, verdad, de tu esposa? Que se acostumbre al frío, me dice. Le digo: oye, espérame tantito. Le digo: tú eres cristiano. Y íbamos a la iglesia y en la mañana me traían de una conferencia y se ofrecieron darme la aventona a Cuernavaca. Y le dije: es que tú eres cristiano. Me dice, y le hacía así. Así me hicieron, dice, así me hizo mi papá. Mi papá también era así. Así somos en la familia. Y no, le dije: espérame tantito, es que si así eras, ahora que eres cristiano, ya tienes que dejar de ser así. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Y si tú no aprendes a quitarte tus bigototes, no es que te los rasures, pero así mi familia, y así fue mi papá, macho camacho, y que se acostumbren al frío para que después no brinquen como lagartijas en la noche en la casa, nunca tu matrimonio va a funcionar.
Entonces tenemos que entender, si así éramos y si así mi papá y así éramos, son herencias malditas que lesionan y lastiman nuestro matrimonio futuro. Porque si así era mi papá y así era yo, necesito saber que Cristo vino a revolucionar mi manera de pensar. Ahora mi esposa es un vaso frágil, es algo delicado, es algo ante la cual tengo que darle cuentas a Dios para que Dios me pueda bendecir. No implica este liderazgo de ninguna manera autoritarismo. Recordemos claramente en 2 de Corintios que el apóstol Pablo, capítulo 13, versículo 10, nos da un consejo grandísimo de liderazgo. 2 de Corintios 13, 10. Por esto les escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. La autoridad que Dios nos da en la casa, varones que me escuchan, no es para destruir a nuestra esposa. Con la dictadura, con los gritos, pues mis chilaquiles y aquí tú, tráigame las chanclas. Quiero ver el partido Tigres Rayados hoy en la tarde. Estamos equivocados, estamos completamente, y esta es la razón de tantos problemas. Las mujeres se cansan, son frágiles, son delicadas. Nosotros somos, por otro lado, pensamos y creemos que, no es que la Biblia dice que tú tienes que estar sujeta a mí, pero eso no es la sujeción, por el amor de Dios. Lee 1 Corintios 11:3. Cristo es cabeza del varón, el varón es cabeza de la iglesia. Escucha, si yo quiero que mi esposa esté sujeta a mí, ¿estoy yo sujeto a Cristo? Sin autoridad, no hay autoridad. Si la autoridad de Cristo no la respeto, me dice Cristo, ¿cómo quieres que tu esposa respete tu autoridad? Entonces, sujétate a mí, dice Cristo, obedéceme, sé cariñoso con ella, sé romántico, sé amoroso, y entonces yo voy a actuar, no tú, yo voy a actuar en tu esposa, porque nadie puede cambiar a ningún ser humano más que el Espíritu Santo. Por eso dice en 1 Pedro capítulo 3 versículo 1-2, mujeres casadas con incrédulos, no les prediquen por el amor de Dios, no le pongas ahí en el baño como Sodoma vendrás a hacer. Y peor tantito, el pastor me dijo que te vas a ir al infierno. Y nos echan a los pastores, ¿verdad? Llegan pero con ganas de vengarse a la iglesia los domingos los pastores. Usted es el que le dijo eso a mi esposa, ¿verdad? Pero a mí yo no le dije nada. Lo está tomando muy personal. ¿Por qué le dice a las mujeres que están casadas con incrédulos, no les hables de Cristo? Pregunta, ¿acaso no contradice que la fe es por el oír? No, hermano, es que dice Romanos 10:17, la fe es por el oír, y si no le hablo, ¿cómo va a creer? Espérame tantito. Dios conoce que nosotros, los varones, somos más vanidosos, más creídos y más sangrones que ustedes. Entonces, como Dios conoce la naturaleza del varón, y el varón, ¿verdad? ¿Tú qué me vienes a enseñar? Ahora sí, de cuando vas a la iglesia el domingo, ¿verdad? Peor que las monjitas vas a acabar, es una religiosa fanática. No le contestes, no le digas nada a tu marido, no le digas, de tal manera Dios al mundo que te ama mucho, Pancho, cállate, te va a decir el esposo. Te va a mandar por un tubo tu esposo. Porque así somos los varones, o sea, no aceptamos ser corregidos y menos, nos creemos superiores antes de ser cristianos. Entonces Dios dice, no le digas nada, mantén tu conducta afable y apacible. Y sabes una cosa, yo tengo en el metro, en la oficina, en amigos, personas que le van a hablar a tu marido. Si tú me obedeces, Panchita, voy a actuar en tu marido, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es cuando Dios ve la obediencia que Dios actúa. Porque es la fe lo que mueve el poder de Dios. Sin fe no podemos agradar a Dios. El liderazgo masculino no implica de ninguna manera superioridad. Y vayamos a Efesios capítulo 5 en el Nuevo Testamento. Y dice la Biblia, versículo 22, las casadas estén sujetas, no dice con sujeta. No tuerzan la Biblia. Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? ¿Qué es la gran cosa tu marido? No.
¿Qué se cree mucho tu marido? Tampoco. ¿Qué es porque es el papucho de papuchos? Tampoco. Simplemente porque es la cabeza de tu vida. Así lo diseñó Dios. No me discutas, hijita. Santa Rita de Casia, no te me pongas al brinco. Cálmate, Débora. Obedece simplemente. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Es por cuestión de funciones. Y además, haciendo esto, estoy trabajando con tu carácter y con el carácter de él. Y tenemos que aprender qué es la sujeción. En primer lugar, la sujeción no significa hacer cosas inmorales con tu marido. Por ejemplo, es que a mi marido le encanta la pornografía. Y dice que veamos, que lo acompañe a ver la pornografía para aprender cosas nuevas en el acto sexual. ¿Sabes una cosa, Panchito? Yo tengo que estar sujeto en todas las cosas, pero hay una ley superior moral que me prohíbe hacer las cosas que tú me estás mandando. Por lo tanto, no te obedezco. Te tienes que obedecer. Vas a pasar sobre mi cadáver, pero no veo pornografía contigo. Mátame si quieres, pero tengo que obedecer a Cristo. Porque hay una ley superior que es la de Cristo. Y es la misma que los apóstoles en Hechos 4 tuvieron con las leyes civiles. Tenemos que estar sujetos, las mujeres, a sus maridos. Tenemos que estar sujetos al gobierno. Tenemos que estar sujetos a nuestros pastores, mientras nuestras autoridades que tenemos no violen la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar sujetos al gobierno en la República Mexicana. A los pastores, por ejemplo, en la República Mexicana se nos prohíbe. A mí, por ejemplo, si algún día me invitan a ser diputado, no puedo porque soy ministro de culto. No puedo ser diputado. ¿Lo vamos a hacer senador? No puedo. Presidente de la República, menos. Y además no cambiaría jamás el púlpito por un puesto político. Nunca, jamás lo haríamos. Hay leyes de cada país. Cuando el gobierno de la República o en el país que tú digas, salga una ley que diga, se prohíbe leer la Biblia o se prohíbe reunirnos, no podemos obedecer. Los cristianos primitivos se reunían en catacumbas, a escondidas del gobierno romano, porque había una orden superior. Vayan y prediquen y no dejen de reunirse. Hebreos capítulo 3. Entonces, cuando el gobierno civil, cuando el gobierno de un matrimonio y cuando el gobierno de una iglesia o un pastor obliga a las ovejas o manipula a las ovejas o se enseñorea a las ovejas, y llegas a una iglesia donde le dice al pastor, pastor, pues fíjese que me voy a ir a otra iglesia, la maldición de Tutankamen caerá sobre tu familia. Oye, espérame, ¿qué pastor es ese? Por el amor de Dios. Si te va es que tú naciste aquí y vas a vivir aquí, y cuando mueras diga, aquí murió un bautista, aquí murió un presbiteriano, aquí tú tienes que ser fiel a tu iglesia. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Tenemos que ser fieles a Cristo. Cuando un hombre de Dios usurpa ese liderazgo, es lo mismo que el hombre con la mujer. Tú tienes que estar, espérame tantito, es que hay leyes superiores que me impiden obedecerte. Y cuando un pastor comienza a manipular o ejercer coerción, pues mira, si me das 3 pesos te va a ir mucho mejor, y pásala aquí, haz un pacto con Dios, y si haces un pacto con Dios vas a sanar a tus enfermos. Dios no, estamos haciendo un negocio con Dios. Aunque Él no me hiciera nada, lo que Él hizo en la cruz es suficiente. Es suficiente lo que Él hizo en la cruz, aunque Él ya no me dé nada, para ser fiel hasta la muerte. Esa manipulación, coerción, tratar a ver, los de $1,000 póngase aquí, los de $500 póngase ahí. Salte corriendo de esa iglesia. Salte corriendo de esa iglesia. Esos pastores no son pastores, son mercenarios del evangelio. El marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Así que como la iglesia esté sujeta a Cristo, las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. ¿Cómo debemos amar a nuestra esposa? ¿Cómo nos amó? Sacrificialmente. Había un cuento donde dicen que estaban un hombre y una mujer en un puente, y en ese puente nada más que había una persona, y la mujer, o pasaba el hombre o pasaba la mujer, uno estaba de cada lado. Entonces llegaron a la mitad del puente y él se acostó para que ella pasara para el otro lado.
Ese es el amor sacrificial. Estar dispuestos a morir por nuestra esposa. Ah, ¿verdad? Ahora quieren ustedes tener la cabeza. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al ser cabeza Cristo de nosotros, nos va a pedir a nosotros 50 veces más que ustedes. De ninguna manera anheles el liderazgo en tu casa. Ni te trates de imponer en tu casa en el liderazgo, porque te va como en feria. Así dice el Señor, pues vas a ver cómo te va a pedir. Sométete y déjale el liderazgo a tu esposo, y si él se equivoca, me lo surto a él. Pero tú trata de mantenerte firme en lo que yo te diga, y yo te voy a bendecir a ti y a tus hijos. Ahora dice la Biblia en el versículo 26 que este amor a nuestra esposa es para santificarla. La palabra santificar o santo, kadosh, con Q de queso en el hebreo, kadosh, agios con H en el griego, no significa bueno. Desgraciadamente la iglesia romana, el catolicismo católico, apostólico y romano, que no es ni católica, ni apostólica, ni romana, porque católico, ¿verdad?, es universal, apostólica es de los apóstoles, romana es de Roma. Y la iglesia, ¿verdad?, es universal, la iglesia es de los apóstoles, y la iglesia, y ninguna de estas cosas es la iglesia católica, apostólica y romana. Ellos enseñan que cuando alguien se muere, y después de que se muere, el Papa Juan Pablo II o Santa Rita de Casia y hace un milagro, viene la beatificación o la canonización, y el Papa tiene la autoridad de decir fue santo. Cuando leemos la Biblia, Torres Amad, la Biblia de Jerusalén, la Biblia Nácar Colunga, que son las porciones católicas, en todas las Biblias dice Pablo en todas sus cartas que somos santos en el momento de recibir a Cristo, no después de muertos. Ahora, ¿qué significa que somos mejores que los demás? No. ¿Que somos buenos? No. ¿Qué significa santo? Kadosh, agios, separado para servir a Dios. Apúntalo. Separado para servir a Dios. Antes estaba en las tinieblas con Satanás y dianética y ateísmo y agnosticismo y humanismo y hedonismo y materialismo, bla, 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 bla. Ven a Cristo a mi vida, me paso para el otro lado y estoy bajo la dimensión de la luz. Me traslada el Espíritu Santo de un mundo de tinieblas a un mundo de luz. Y ahora estoy en este mundo de luz para mantenerme enchufado con la fuente de energía que es Dios a través de la Biblia. Este es mi contacto con el otro mundo, y en este contacto con el otro mundo tratar de vivir obedeciendo esta palabra. Y es el momento cuando nosotros descubrimos qué cosa es la vida cristiana. Somos separados para servir a Dios. Peco y me regreso otra vez con las tinieblas. La salvación no la pierdo porque no se puede perder la salvación. Pero en el momento que peco, dice en 1 Juan 5 que no tengo comunión con Dios. Al perder comunión con Dios, escúchame, pierdo la brújula, pierdo el GPS, pierdo el Waze. Y ya quiero orientarme y estoy desorientado. Tengo que confesar mi pecado para regresar, porque la sangre de Cristo actúa bajo la luz. 1 Juan 1 del 5 al 8. La sangre de Cristo opera bajo el reino de la luz. Yo no puedo esperar que Dios me bendiga viviendo en pecado. Tengo que arrepentirme y venir a la cruz para que pueda restablecer mi comunión, no la salvación, mi comunión con el Hijo de Dios. Dios nos manda, varones que me escuchan, separar a otras mujeres del pecado. Si tú ves que tu esposa tiene una amiga que comienza a darle chistes feos, ¿verdad?, o hablar mal feo, etcétera, etcétera, trata de evitar, ¿verdad?, o aconsejar a tu esposa que no se junte con esa amiga. Las mujeres que trabajan son agredidas, asaltadas, como se llaman en inglés, harass, ¿verdad?, continuamente atacadas por los hombres. Si trabaja de secretaria tu esposa, lo que sea, en el camión, en el metro, y la mujer llega a la casa invadida con pensamientos y esto y el otro. ¿Y qué hacemos cuando llega a la casa nuestra esposa así? Para limpiarla y poder santificarla. Mi amor, vamos a sentarnos junto a la cama, vamos a orar juntos, te voy a leer la palabra de Dios, vamos a orar, santifica a tu esposa, límpiala como un vaso frágil, que es lo que Cristo hizo con nosotros. Porque las mujeres necesitan la compasión de nosotros para poder ser lavadas con la sangre de Cristo. Y finalmente aquí en Efesios 5 dice el apóstol Pablo:
Así los maridos, versículo 28, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Escucha, el daño que le hagas a tu esposa, los malos pensamientos que tengas de una mujer que no es tu esposa, todo lo que sea y contribuya a lastimar, aunque ella no lo sepa. Las mujeres que miras, aunque ella no sepa que la estás mirando, y que no es todo aquello que sea en contra de la palabra de Dios con tu esposa, te regresa. Nos hacemos daño a nosotros mismos. Mantener una mujer que no sea mi esposa en mi mente, ¿qué hace? Comienzo a perder la brújula, ya el Espíritu Santo no me comienza a guiar, comienzo a tomar decisiones que me voy a lamentar, me va a comenzar a ir mal en los negocios tal vez. Dios va a hacer algo para que yo saque ese cochinero de mi mente y entienda que el que comete adulterio corrompe su alma, se desintegra en su personalidad internamente. Y Dios nos ve, dice el Salmo 139, tú has conocido mi entrar y mi levantarme. Ahorita que entraste a este salón, Dios sabía con quién te ibas a sentar. Dios sabía quién iba a estar a tu derecha y a tu izquierda, atrás y enfrente de ti. Cuando vas en un avión, Dios sabía con quién te vas a sentar. En una voz, Dios sabe continuamente, desde que nos levantamos, lo que vamos a hacer. Se llama omnisciencia. Y mantener pensamientos impuros atrae a nuestra vida juicios de Dios, porque el matrimonio es santo, es la institución más sagrada que existe. Y si alguien quiere realmente atraer la ira de Dios sobre su vida, sea una persona inmoral con tu esposa, porque la inmoralidad es la raíz de los juicios más rápidos que Dios puede ejercer sobre una persona. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Y qué es el amor? Una persona no ensucia lo que uno ama. Yo tengo un coche y lo llevo a que le hagan polish y me gusta mi carro y que le limpien las llantas y los rines y le quiero poner esto y el otro. No llego y lo escupo y le echo lodo a mi carro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me gusta y porque me costó. Es lo mismo que haces con tu esposa cuando no la amas. Le echas tierra, le echas barro y dice Dios, espérame tantito, no es tuya. Antes de ser tuya, era mía. Y es mía tu esposa y te la presté para probar tu vida y forjar tu carácter y bendecirte también. El que ama a su mujer, a sí mismo, sí, apláudele a tu esposa. Abróchense los cinturones ahora ustedes, mujeres. Ahí les va. Hay de todo. Bueno, ya los hombres, No cabe duda, ¿verdad?, que una de las cosas que más se ha perdido es la feminidad. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios 11 que la mujer le es glorioso dejarse crecer el pelo. Y yo entiendo que las mujeres, ¿verdad?, de 60, 70 años de edad, ¿verdad?, se corten el pelo. Me dice otra mi esposa, pues es más cómodo para ellas, ya no tienen que ir al salón de belleza, pero ya cuando se lo ponen arriba de la oreja, ya caminan en la calle y los muchachos echan apuestas si es hombre o mujer la que va caminando. La feminidad se ha perdido, se ha distorsionado en los medios masivos de comunicación, en el cine, en el teatro, y actualmente se quiere retratar a la mujer porque el diablo sabe que la mujer debe mantener su feminidad, el varón su masculinidad, su hombría, y el diablo nos va a atacar en eso. Entonces va a hacer que el hombre se porte más como mujer y que la mujer se porte más como hombre. O sea, distorsionar el plan de Dios. Y ahora a las mujeres, ¿verdad?, se les retrata más hombrunas, más toscas, más agresivas, más violentas, más seductores, más independientes del varón. Y oyes conversaciones de mujeres y se ríen, no, a mí mi esposo que por aquí, por allá, porque les gusta sentirse independientes de que no es el varón el que tiene el control en la casa. Vean ustedes las características de una mujer de Dios: animadora, compasiva, dulce, gentil, tierna, considerada, sabia, espiritual, confiable, obediente, cariñosa, delicada, quieta, fiel,
pura de ojos. Sara, Noemí, Ruth, María, la madre de Jesús, Marta y María, Loída, Eunice, abuelas y madre de Timoteo, tenían estas características. ¿Qué características negativas debes de huir tú que eres como mujer? Seductora, pasiva, cautivadora, coqueta, vana, manipuladora, quejumbrosa, agresiva y chantajista. ¿Quieren más? Una mujer casada, ¿verdad?, no tiene por qué vestirse de tal manera que atraiga la mirada sobre su cuerpo porque está casada. Las muchachas ahora van con el ombligo de fuera y caminan como licuadoras en la calle. Y todo porque creen que vistiéndose así atraen la mirada de los hombres. Y es verdad, sí la atraen, pero sobre su cuerpo, porque está a 25 pesos el kilo de aguayón. Les tengo que hablar así. Y más de jovencitas. Así no vas a traer más que puros abejorros que se van a ir sobre tu cuerpo para picarte precisamente. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Porque la Biblia nos habla claramente en el libro de Proverbios. Salomón, que era experto en mujeres, imagínense si no era experto en mujeres Salomón. Tenía un harem de mujeres. Escribe en el capítulo 2, versículo 16, a los hombres que viven cerca de Dios y que son santos. Proverbios 2:16, serás librado de la mujer extraña. La mujer extraña en el libro de Proverbios es la mujer que Dios no escogió para ti. Todos los hombres en el mundo entero, yo el día que me casé, les dije a los 2,5 billones, Carmelita, Lupito, adiós, 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 todas, adiós. Ahora esta es Marta, la maciza. Adiós. Ya no tengo por qué estar tratando de coquetear con ninguna otra mujer, porque ahora ya es ella nada más. De todas las que hay en el mundo me tengo que dedicar a una nada más. Igual cuando tú te casas con un hombre, ¿verdad? Adiós Pancho, adiós Simona, adiós Pancho Pantera, adiós, adiós. Aquí en adelante, ahora es eso. Dios tiene una mujer para tu vida y para mi vida. Y si tú no obedeces a Dios y andas con la que no es para ti, la que te sedujo por sus encantos y por su brasier hasta por acá, y su escote y sus minifaldas y su ombligo de fuera, etcétera, etcétera, la vas a regar, joven que me escuchas, porque esa no es la mujer para ti. Y Dios te promete, serás librado de esa mujer, de la ajena que ha hablado con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud, va a estar contigo 3, encuentra otro mejor y se va a pintar con el otro. Y tú, ay hermano, le por mí para que regrese. Dile a Dios que se vaya allá a España, mándala a África, qué bueno, mientras más lejos mejor. Ibas a sufrir más si te casabas con esa muchacha. Qué bueno que descubras que se fue con otro. Qué bueno que descubras que tu novio se fue con otro. Qué bueno que ahorita nos abra Dios los ojos y nos dé cuenta que la que es para nosotros, nadie nos las quita. Nadie te quita al hombre que Dios tiene para tu vida, cuando tú eres un hombre santo en toda tu manera de vivir. Y dice el versículo 18, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas a los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán los senderos de la vida. Aquí podemos ver ahora claro de entender el término sumisión, ¿verdad? El esposo es la persona, como dice en Proverbios 18, el que haya esposa, haya el bien y encuentra el favor de Jehová. O sea, un hombre que encuentra una mujer y es una mujer de Dios, ¿sabes por qué la encontraste? Porque la gracia de Dios estaba sobre tu vida cuando la escogiste. Pero si tú te casas y andabas ya mal y te casas peor con una que no sea cristiana o con uno que no sea cristiano, ¿cómo quieres que la gracia de Dios actúe en tu vida? Es que la gracia de Dios no es que lo merezca. No es que no merezca. Hay la gracia santificante y hay la gracia salvífica. No las confundas. Dios opera de diferentes maneras. Y nuestras acciones pueden hacer rechazar los favores que Dios tiene para mi vida. Dios es misericordioso y se va a esperar, pero puede al final Dios decirme, ¿sabes qué? Ya estoy cansado contigo. ¿Quieres casarte con esta? Te dejo que te cases.
¿Quieres seguir haciendo eso? Sigue haciendo eso. ¿Quieres seguir en drogas? Sigue en drogas. ¿Quieres seguir siendo homosexual? Síguele hasta que toques fondo, porque no me escuchaste. Me buscarás de mañana y no me encontrarás, por cuando aborreciste la sabiduría y el favor de Jehová, no quisiste. Proverbios 1, 20 en adelante. No jugamos con Dios, santos de Dios, no jugamos con Dios. Dios es un hombre santo. Dios es un ser, una entidad espiritual que anhela que nosotros le hagamos caso. Y como tenemos la libertad, lo podemos rechazar en el momento que nosotros querramos querer. Ahora, vayamos en 1 Timoteo capítulo 2 y entendamos esta actitud de por qué desde hace 2000 años los apóstoles que caminaron con Cristo aprendieron qué características tenía que tener la mujer y el hombre para que les fuera bien a los dos. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9, dice el apóstol Pablo que las mujeres se atavíen. Esa palabra significa se vistan, ponle con mayúsculas, de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni plata, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. ¿Por qué manda Dios que las mujeres se vistan con pudor y modestia? En el original griego dice con respeto a la moral. ¿Y saben por qué, mujeres que escuchan esta conferencia? Porque a los hombres nos entran las tentaciones por los oclayos. A los hombres nos entran las tentaciones por los ojos. Yo una vez tenía un retiro de varones en Acapulco y nos fuimos a la playa. Y estábamos allí todos rodeados, eran como 15 a nuestro alrededor que nos fuimos y pues pasaron los bikinis, ¿verdad? Y unos le hacían así. Mustios, ¿verdad? Y volteaban a verme si yo lo estaba viendo. Yo les decía, no, yo no estoy viendo, te está viendo Dios. Y uno me preguntó, y me acuerdo que se me quedó muy grabado, ¿qué hacemos, hermano? Miren nomás lo que está pasando, parece un monumento. Yo le contesté, mira, no podemos evitar mirar una vez, pero sí podemos evitar filmarla. Entonces, ya pasó una mujer con bikini y todo, ¿verdad? Digo, ¿tengo que ser mujer o tengo que ser loco para no decir, wow? Un hombre que no reaccione a un cuerpo precioso femenino, digo, no es hombre. No seamos mustios. Y Dios no, lo que a Dios le interesa es la intención y el motivo del corazón. Entonces ya la vi, ¿verdad? Y pues sí, ya la vi, pero si la sigo viendo y la retrato ya entonces, si la filmo y la escaneo, eso es el problema de la pornografía, que se queda aquí grabado en la mente y te hace daño. Te hace muchísimo daño. Entonces aprende a tener disciplina y ya pasó, pues ya no la veo. Prendo la televisión y veo algo así que me está teniendo la atención, cámbiale de canal, aprieta el botón para que salga eso rápido. Si tú te quedas ahí, es cuando viene el pecado. Entonces entendamos que las tentaciones no son pecado, pecado es caer en la tentación. Cristo fue tentado igual que tú, igual que yo, en todas las áreas y también sexuales. Porque si Cristo no hubiera sido tentado en todo, dice Hebreos 5, no hubiera podido identificarse en nuestras debilidades. Pero Él nunca cayó en el pecado. Fue sin pecado, hecho más sublime que los cielos. Esa es la grande diferencia. Entonces aprendamos a manejar las tentaciones en la vida. Mujeres, vístanse moralmente decentes delante de Dios. Ahora una vez fue una iglesia en un puerto, aquí me reservo el lugar, en México, y estaba en la segunda fila, me tocaba predicar, y había como 4 o 5 mujeres enfrente de mí, era un puerto, desde luego, se visten más tropical, ¿verdad? Pero todo aquí descubierto, y le hacían así, alabaré, alabaré, y yo, dije, Señor, ten misericordia.
Yo no podía estar ahí 15 minutos sin tener que, de vez en cuando, ¿verdad? Dicen los jóvenes, la neta. Hablamos al tú por tú. No somos persinados ni mucho menos. Es la pura verdad. No seas mustio. Por más que te digan San Agustín de Querétaro. Bueno, total, ¿verdad? Que dije yo ahí casi a los 30 segundos, un minuto, dije, Dios mío, ¿por qué es esto? No, o sea, yo no puedo seguir así, no puedo ni concentrarme en alabar a Dios con todas estas personas que están aquí enfrente de mí, estas muchachas y jovencitas y unos cuerpazos increíbles, ¿no? Me senté y me volteé realmente y le dije a uno de los diáconos, ¿sabes qué? Sí, vente. Y me fui a un baño y ahí me senté junto al excusado. De veras, Dios sabe que eso fue lo que hice. Y hablé con el pastor y le dije, diles por favor a las hermanitas que vengan a la iglesia, aunque sea un puerto, que no se vistan así, por el amor de Dios, porque somos hombres, y no me importa que tenga 90 años de edad y va a estar en el hospital, va a entrar una enfermera y le vas a hacer así a la enfermera. Somos hombres, no somos querubines, estamos sujetos. Por esto dice la Biblia, mujeres, en lugar de que sea la ayuda idónea, no sea la ayuda tropezadora. No tropieces con la forma de vestirte a los hombres, sobre todo si estás casada. Ahora bien, hay personas que preguntan, ¿verdad? Bueno, entonces, claro que también dice en Efesios que nos sometamos unos a otros. Que esto no quiere decir que también mi esposa se someta a mí. Recuerda que no podemos torcer la palabra de Dios. Dice en 1 Corintios 11:3, Cristo es mi cabeza y yo me sujeto a Cristo y la mujer se somete a mí. Pregunta, ¿el Padre se somete a Cristo? Dice la Biblia que el Padre, Cristo se somete al Padre, nosotros a Cristo y Cristo a nosotros. Entonces, ¿qué significa someterse unos a nosotros? Siempre habrá alguien a quien someternos, los hijos a los padres, los soldados a sus superiores, los jugadores a su entrenador, los discípulos a sus maestros, las ovejas a su pastor, y no al contrario. Nunca el coach se sujeta a los jugadores, ni tampoco el capitán a los marineros, y así es como es la sujeción. En otras palabras, busquemos todos siempre a quien sujetarnos. Les voy a dar un ejemplo. Me invitan a mí, por ejemplo, a Argentina o Brasil, un pastor. Y cuando yo llego a un lugar que no es México o que no es de nuestra iglesia, que soy invitado, yo tengo la obligación y la responsabilidad moral delante de Dios de someterme a ese pastor. Yo no tengo ninguna autoridad en su iglesia. Yo soy un invitado, ni voy a decir cómo se hacen las cosas, ni en qué hotel quiero que me pongan, me voy a comer lo que me pongan, me voy a transportar donde me quieran transportar, me someto a ese pastor. Hermano, lo que usted diga, pastor, yo vengo a someterme a usted. Hay muchos que hacen lo contrario. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos sometamos unos a otros. Entonces, así es como debe ser en la vida. Tenemos siempre que someternos a alguien. Ahorita llegas aquí al estacionamiento y hay personas que dicen, no se estacione ahí. ¿Y usted quién es? ¿Que no sabe quién soy? ¿Hijo del diputado? Cálmate, pichulín. Porque esa actitud de soberbia, tenemos que someternos. Tenemos edecanes aquí de seguridad que paran para el orden. Te dicen, no se siente ahí. ¿Y por qué? Aquí me quiero sentar. Esa actitud es la que Dios odia. Y es cuando entendemos que debemos estar sujetos unos a otros. Llego a un auditorio como este, me someto a los edecanes. Siéntese ahí con mucho gusto. Ahorita tú eres el patrón y tú mismo donde me debo de sentar. A los seguridad, no haga esto, no lo voy a hacer. Porque esa es la sujeción unos a otros. Entonces tenemos que comprender la palabra de Dios para no pervertir la palabra de Dios. Y para terminar, vamos al libro de Proverbios capítulo 31 para terminar con nuestras amadas, excelentes, preciosas, amorosas, gentiles, cariñosas esposas. Arroz. No me mires tan feo, ¿eh? Y hoy en la noche duermes en el suelo. No, para nada. Quiero decirles algo para terminar aquí con Proverbios 31. Una de las cosas que mi esposo y yo anhelamos es ser como somos. No subirme aquí al púlpito y, damas y caballeros, señoras y señores, y aquí papucho de papuchos. Ser como somos,
naturales. No tenemos por qué fingir otra personalidad, muy santos aquí, y el matrimonio. No, mi esposo y yo nunca hemos tenido problemas. ¿Sabes una cosa? Ni los querubines. Entonces tenemos que ser como somos. Y somos pastores y tenemos problemas como ustedes, con los hijos como ustedes. No somos diferentes a ustedes. Somos normales, somos seres humanos. Y queremos siempre proyectar esa forma de ser. Y tenemos los seminarios en la Riviera Maya en octubre todos los años. Y mi esposo y yo comenzamos a bromear con la gente y a hablar tal como es, y el pan, pan y el vino, vino. Y tenemos problemas como todos ustedes. Pero una de las cosas que mi esposo y yo tenemos casi a 25 años de casados, que nos ha funcionado, es que yo ya no le digo a mi esposa, tú tienes que hacer esto. Ahora los dos tomamos decisiones. Ese es el ideal del matrimonio, en la que los dos estemos tan compenetrados que podamos ser el mismo espíritu y no pelearnos que hacer esto, no, pues no. Ahora los dos tomamos las decisiones, la consulto a ella, ya no tomo yo decisiones yo solo, ni para comprar ni para nada. Oye, mi amor, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de aquello? Etcétera, etcétera. Ese es el ideal del matrimonio. Es el matrimonio antes de que cayera en pecado. Dice Proverbios 2:25, y Adán y Eva estaban desnudos y no tenían nada de qué avergonzarse. Ese es el matrimonio ideal. Estar los dos juntos, compenetrados juntos, pensar juntos, tener la misma mente, el mismo ánimo. ¿Por qué? Porque estamos los dos ya sujetos el uno al otro. Ahí tenemos que llegar. Cuesta trabajo, muchos años, porque ellas tienen que entender y nosotros también, pero el ideal es ese. Escucha, y cuando llegues a ese punto, no sabes cómo te va a bendecir Dios. Va a ser un pedacito de cielo tu matrimonio comparado con el mundo en que estamos viviendo. En Proverbios 31 termina el rey Salomón este capítulo, aunque él no fue el que lo escribió el capítulo, pero se concentró con el rey Lemuel, y dice el capítulo 31 de Proverbios, versículo 10. Vean la pregunta que hace el Espíritu Santo. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La palabra virtuosa es la palabra hebrea guerrera. Apúntalo, qué lindo. Es la mujer valiente. Es la mujer que no se da por vencida. Es la mujer que empuja. Esa es la mujer que llega a tener ese carácter después de caminar mucho tiempo con Dios, y durante todo ese tiempo ella ha comprendido que no es el esposo, ni los hijos, ni nadie, es su comunión con Dios que le ha dado el valor de llegar a los 80 años, a los 90 años, y todavía, ¿verdad?, estar blandiendo la palabra de Dios y pidiéndole a Dios victorias y luchando y orando por sus hijos. Dicen que Santa Mónica, la madre de Agustín de Hipona, oró 30 años por la conversión de Agustín. 30 años, y hasta que se convierte Agustín, que fue borracho, parrandero y jugador. Entonces, las mujeres virtuosas son las mujeres guerreras que no se han por vencido. Y mi hijo está en las drogas, y mi hija es una prostituta, y esto y el otro, pero yo seguiré intercediendo, clamándole a Dios, y es lo que Dios honra. Las mujeres que no se rinden y que nunca sean por vencidas. Y la pregunta que hace el Espíritu Santo es, ¿quién la hallará? ¿Quién contesta esa pregunta? ¿Nunca se han preguntado eso? ¿Por qué pregunta el Espíritu Santo eso? Este tipo de mujeres, ¿quién las va a encontrar? Contesta. Contesta. ¿Perdón? Ya te la sabías. Discípula de México, claro, lo tenía que saber. La respuesta es el que le esté buscando. Entonces no busques una muchacha fácil. Siempre hay dos tipos de mujeres, la fácil y la difícil. Y las fáciles son las que se van con cualquiera, y verdad, se casan y hasta con el lechero se fueron antes de que se casaran con el esposo. Ya han tenido 4 o 5 ya novios o novias, etcétera, etcétera, igual que con el hombre también. Y el matrimonio es para que en la luna de miel, en la noche, le digas a tu esposo, este es mi cuerpo virgen que he guardado para ti. Tú eres la primera persona que me tocas. Y lo mismo el hombre también, este es mi cuerpo virgen que he guardado para ti. La mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Esta es la mujer que Dios bendice. Pero ahora es contra la virtud no ser así. Ahora, eres una monja, ya tienes 26 años, ni te has acostado con tu novio.
Y ahora es lo contrario. Ahora critican a las muchachas que no tienen relaciones sexuales con sus novios, porque así está el mundo de depravado. ¿Quién la hallará? El que le esté buscando. Y finalmente dice Proverbios 30, engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. En otras palabras, la belleza pasa. Una de las tragedias que pasaron con la última Miss Universo, la última no está de hace pocas semanas, sino del año pasado, el 65% de las concursantes de Miss Universo del año pasado, el 65%, estamos hablando de muchachas menores de 25 años, estaban operadas con cirugía plástica en las pompis, en las boobies, en las piernas, en todo se operaron. Todas eran muñecas formadas por cirujanos plásticos. Ya no había bellezas naturales por la competencia tan grande que hay en el mundo de tener unas pompotas, de tener unas boobies, etcétera, etcétera. Y es increíble a lo que el mundo ha llegado. Y saben una cosa, les quiero dar un consejo. Una mujer, me han preguntado, el ser humano, ¿qué está mal que se arregle la mujer o que se haga cirugía plástica? No hay nada de malo, ¿verdad? Dios quiere que nos veamos bien, que nos vistamos bien. Pero si tú te haces cirugía plástica, por ejemplo, de la cara, antes de los 40 años, tus músculos y tus tendones no se han desarrollado completamente. Y si te haces cirugía a los 25 años, a los 40 años vas a tener así la cara. Vas a parecer cochinito. Te va a deformar la cara. Vean ustedes las artistas, las vedettes de 50 años, que deformadas completamente, las artistas, no les digo los nombres, ve cómo se deforman. Entonces una mujer a los 40 no hay ningún problema, una jaladita, sí, date una jaladita. ¿Por qué? Los Ángeles, mira, ya se retiró la cara, ponle una tacha. A Dios no le interesa eso, ¿verdad? Ahora, si lo haces para agradar a tu marido no hay ningún problema, pero no para andar presumiendo, desde luego. Y otra jaladita a los 60 tampoco hay problema. Pero no antes de los 40, 30, 4 cirugías, porque vas a llegar a los 50 y vas a parecer la momia de Guanajuato. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendita tu palabra, Jesús. Gracias, Señor, porque nos guías, nos muestras el camino. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, nuestro Señor, que nos hizo renacer para una esperanza viva, por medio de su resurrección de entre los muertos, para una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Habiendo huido de la corrupción del mundo, a causa de las pasiones desordenadas de seres humanos sin freno, sin brújula, sin propósito ni sentido para vivir. Mas ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas para que vivamos en santidad. Y si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga de acuerdo a nuestras obras, vivamos en santa, piadosa manera de vivir, sabiendo que Dios no hace acepción de personas y que Dios premia también la obediencia y la santidad. Y sin esta santidad nadie verá a Dios. Gracias, Señor, por los matrimonios que tú has traído. Gracias por las familias que han sido obedientes, que tienen devocionales, que oran. Sigamos orando por nuestros hijos, Padre. Bendecimos a nuestros hijos, bendecimos a nuestros nietos, bendecimos a nuestra esposa, Padre. Bendice a nuestra compañera, nuestra amante, nuestra amiga, la compañera de nuestro pacto, para que podamos ser bendecidos por ti, porque anhelamos en la corta vida que nos das vivir en paz, tranquilos, sabiendo que nadie nos arrebatará de tu mano, y que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, nunca tendremos ya temor de nada, porque nunca nos dejarás. El Señor tu Dios te dice: no temas, estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y el Dios de esperanza te haga abundar en todo gozo y en todo paz en el creer,
para que abundes en el poder del Espíritu Santo, en estas virtudes, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Les bendecimos y te damos las gracias por tu palabra, Señor. Amén.